¿Cómo un país pasa de ser un aliado clave de Occidente a convertirse en el líder de un bloque antiestadounidense? Y todo en relativamente pocos años. Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en la increíble transformación de la política exterior de Venezuela desde 1999, basándonos en un análisis detallado que nos da las claves de este giro tan, pero tan radical. Y esta pregunta es de verdad el centro de todo. El caso de Venezuela es probablemente uno de los ejemplos más fascinantes y, hay que decirlo, polémicos, de un país que intentó hacer justo eso, reinventar por completo su lugar en el ajedrez mundial. Para entenderlo bien, vamos a seguir un mapa. Primero, veremos cómo la diplomacia venezolana se volvió, revolucionaria. Después, cómo su petróleo pasó de ser un recurso a un arma. Luego, analizaremos la creación del ALBA como un bloque alternativo y esa búsqueda de aliados antiestadounidenses. Y al final, claro, vamos a poner todo en una balanza. Costos, resultados y terminaremos explorando 3 posibles futuros, según este análisis. Empecemos por el principio de todo. La llegada de Hugo Chávez al poder en 1999 no fue un simple cambio de gobierno. El análisis que seguimos lo deja clarísimo. Fue una ruptura total, un antes y un después con la tradición diplomática que Venezuela había mantenido por más de 40 años. Y la diferencia es que es un mundo aparte. Miren, antes del 99, la política exterior era una política de Estado, enfocada en el interés nacional en las alianzas con Occidente. Después, se convirtió en una política de régimen, movida por una ideología muy específica y con un objetivo clarísimo: promover la revolución, no solo dentro de Venezuela, sino por toda la región. Y ese motor ideológico tiene un nombre: el socialismo del siglo XXI. Según el análisis, esta idea se sostiene sobre 2 grandes pilares. Por un lado, la lucha contra el imperialismo, que en la práctica significaba la influencia de Estados Unidos, y por otro, el uso del Estado como la principal, la única herramienta para transformar la sociedad. Esta fue la brújula que guió cada movimiento de la nueva diplomacia venezolana. Ahora, una agenda tan ambiciosa, ¿cómo se financia? La respuesta en Venezuela casi siempre es la misma: el petróleo. El recurso más valioso del país dejó de ser solo una fuente de dinero para convertirse, literalmente, en un arma geopolítica. A ver, el petróleo siempre ha sido el motor de Venezuela en el mundo. Eso no es nuevo. Lo que sí fue un cambio de 180 grados fue el objetivo. La idea ya no era solo venderlo al mejor postor, sino usarlo estratégicamente para conseguir aliados y empujar una nueva visión del orden mundial. Y aquí entra un concepto que es clave para entender todo esto: el rentismo geopolítico. ¿Y eso qué es? Pues, en vez de usar los petrodólares para hacer negocios, se usaron para dar regalos: subsidios, donaciones, préstamos blandísimos a países amigos. El objetivo no era la ganancia económica, sino la lealtad política. Era comprar influencia. Y la herramienta para ejecutar esta estrategia fue, claro, la petrolera estatal, PDVSA. Se convirtió en el brazo financiero de la revolución. Financiaba de todo, desde programas sociales en otros países hasta inversiones que de entrada se sabía que nunca iban a generar un retorno. El análisis llama a esto una captura del Estado, que es básicamente cuando una empresa pública deja de servir al país para servir a un proyecto político específico. Y bueno, esta estrategia tuvo un resultado muy concreto a nivel regional: la creación del ALBA, un nuevo club de países que compartían esta misma ideología. Esta cita lo resume perfectamente. El ALBA no era un tratado de libre comercio más, para nada. Nació como la contrapropuesta directa al ALCA, que era el gran proyecto de libre comercio que impulsaba a Estados Unidos. La idea aquí era otra: una integración basada en la solidaridad, no en el mercado. Y aquí vemos quiénes se subieron al barco: Venezuela y Cuba, los fundadores, en 2004. Poco después se unieron la Bolivia de Evo Morales, la Nicaragua de Daniel Ortega y el Ecuador de Rafael Correa. Todos gobiernos de izquierda que compartían esta visión. Así se fue formando el núcleo duro de este nuevo eje. Pero el ALBA era solo el primer paso. La ambición iba mucho más allá. Se trataba de llevar esta visión a la escena global y crear un frente común para hacerle contrapeso a Estados Unidos. El objetivo era muy claro, y lo decían abiertamente: crear lo que llamaban un mundo multipolar. ¿Qué significa eso? Pues un mundo donde Estados Unidos no fuera la única superpotencia, sino que hubiera otros centros de poder que pudieran, digamos, equilibrar la balanza. Y para lograrlo, empezaron a buscar nuevos amigos en el tablero mundial. Cuba, por supuesto, por afinidad ideológica. Irán como un aliado clave en foros como la ONU. China se convirtió en el gran socio económico, el financista. Rusia en el proveedor de armas y socio energético. E incluso Siria,
como una muestra de apoyo a regímenes que no estaban alineados con Occidente. Ok, ya vimos la estrategia. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Funcionó? Vamos a ver qué dice el análisis sobre los logros, los fracasos y sobre todo los costos de esta política exterior tan intensa. El balance tiene dos caras, como una moneda. Por un lado, es innegable que Venezuela logró una proyección global enorme. Creó el ALBA y convirtió Caracas en un punto de referencia para la izquierda mundial. Pero el precio fue altísimo. La cooperación subsidiada le costó al país miles de millones de dólares. El apoyo a líderes muy polémicos dañó su reputación. Y al final, casi nadie terminó copiando su modelo. Y este dato del análisis es tremendo. Más allá de Cuba, que es un caso aparte, ¿saben cuántos países adoptaron plenamente el modelo venezolano? 0. Ni uno solo. Lo que demuestra lo increíblemente difícil que fue, en la práctica, exportar la revolución. Y con esto en mente, miremos hacia adelante. El análisis no se queda solo en el pasado, sino que se atreve a plantear 3 posibles caminos a futuro para la política exterior de Venezuela. Entonces, ¿qué opciones hay sobre la mesa? La primera es la continuidad radical, seguir por el mismo camino. La segunda, un giro pragmático, o sea, bajarle un poco el volumen a la ideología por pura necesidad económica y política. Y la tercera, una reconstrucción forzada, un cambio total, de 180 grados, obligado por una crisis interna y un entorno internacional adverso. Y con esto llegamos al final. La gran pregunta que queda flotando en el aire es si una política exterior que se basa casi exclusivamente en la ideología puede ser sostenible a largo plazo. El caso de Venezuela sin duda nos da muchísimo para pensar. Gracias por acompañarnos en este recorrido.